Hola, buenos días, amigos del Reto de la Verdad. Hoy quiero hablar de un tema político, de política no en general, sino de temas concretos que vamos a ver. A ver. Primero, Séneca decía que había que dar las gracias como ciudadano, ¿no?, a la clase dirigente, que normalmente se suele llamar clase política, por vivir en paz, por poder dedicar a otras cosas que no sea la propia supervivencia, por el tema de ser agradecido y demás. Así que primero, pues gracias a toda la clase dirigente, desde Franco incluido, hasta ahora, por haber podido vivir en paz y haberme podido salir hacia adelante, haberme podido hacer un hombre de completo, más o menos. No entero, pero bueno, tampoco tienen la culpa de ellos. Sí que tienen la culpa, pues, de algunas cosas, lógicamente, pero no por eso hay que dejar de agradecer parte de nuestras vidas. Franco ganó la guerra civil en un momento en el que, bueno, la parte de izquierdas también estaba decidida a dar un golpe, lo intentaron. Parece ser que hubo varios pucherazos electorales en el 36 y en el 31. Y en un momento de tensión, de asesinatos y demás, pues bueno, surgió el golpe y más que un golpe fue la guerra civil, que en la retaguardia de ambos bandos pues se hicieron más fusilamientos que gente que murió en el frente, ¿no? Y ahí, a partir del 78, se nos ha dado una versión de que Franco fue malísimo y los buenos fueron los socialistas o los republicanos o los comunistas. Y bueno, resulta que no es muy creíble esa opción. Yo, por ejemplo, me creí lo de los 40.000 asesinados en Badajoz y muchas versiones así, que yo creo que son bastante propaganda comunista, o del socialista del 78, que se declaraban marxistas también, Felipe González y demás. Vamos, del 78 en principio no, fue después, pero sí es verdad, yo aun cuando fui a la universidad en los 2000, el comunismo impregnaba las ideas. Yo estudié trabajo social. Y, y bueno, aparte de que de eso de 40.000 en la Plaza de Toros de Badajoz yo no me lo creo, y cuando me mienten de una forma tan exagerada y tan que no me gusta nada, vaya, así, ¿sabes? Entonces, bueno, por la otra parte a mí me ha llegado bastante poca propaganda, he tenido yo que investigar y últimamente me he enterado de otras cosas, también a raíz de que ha cambiado mi punto de vista. Yo anteriormente era anarquista de los que en la República hubiera sido probablemente de la CNT o de la FAI, porque yo creía que el mal supremo o el mal, la raíz del mal en las sociedades humanas estaba en el Estado y en las jerarquías, digamos, impuestas, y de eso para mí el representante era el Estado, no el capitalismo, que bueno, que también estaba en contra, pero vamos. Y me parece que ahí andaba muy descaminado, y cada vez yo creo que ahora se ve más, porque ahora necesitamos más al Estado que antes, porque somos más dependientes
y menos libres en muchos sentidos, aunque seamos menos pobres en otros, en lo que es en alimentos y demás. Que siempre desde los 60 para atrás, pues bueno, se ha sido bastante pobre en alimentos y en eso, aunque en España pues se podía cultivar bastante bien. Y no creo que las hambrunas hayan sido tan importantes como hayan podido ser en otros sitios. Bueno, es, es otro tema. Aquí, digamos, de la época que estoy hablando, en la posguerra sí que se pasó hambre, pero luego sí que es verdad que a partir de los 60 y justo cuando Franco deja detrás a un poco la ideología en el gobierno falangista, que para mí el falangismo y el socialismo pues son muy parecidos, incluso el comunismo, que son más o menos, son hermanos y quieren las políticas sociales que presentan para lo que es la sociedad en general son las mismas. Luego a lo mejor los comunistas quieren arrasar y matar a los ricos, los nazis socialistas pues quisieron matar a los judíos, sobre todo, y yo qué sé, los fascistas italianos, pues igual, no lo sé, igual mataron mucho a los comunistas, por ejemplo, ¿no? Aquí Franco, lo que es en la guerra, pues lógicamente la purga que se hizo por su bando de comunistas y anarquistas fue muy importante, que yo antes lo que estudiaba, me interesé mucho por estudiar del bando anarquista y sí que hubo gente de la CNT o anarquistas más independientes, pues que yo respetaba mucho. Creo que había una base bastante moral, en parte, en la CNT, que yo entendía entonces, porque si hay que luchar contra el Estado, pues es justificable luchar contra él, no seguir sus leyes, ¿no? Y yo he leído, por ejemplo, de la columna de Hierro, dos hermanos que fueron de los cabecillas de ellos, que bueno, la columna de Hierro fue pues como un pequeño ejército de anarquistas que surgió en Valencia, igual que la columna de Urruti, alguna otra, no muchas más, que tuvieron cierto éxito y de allí fueron al frente. Estos dos hermanos, no me acuerdo ahora el nombre, pues bueno, se vieron un poco escandalizados por la represión que hicieron los comunistas, los socialistas y los propios anarquistas, que esa yo la justificaba un poco, porque bueno, tampoco es que tuviera, porque en la República y sobre todo en el 36, los que se habían apuntado nuevos, pues claro, al empezar la guerra y coger armas, pues hicieron muchas ejecuciones así arbitrarias, ¿no? Y esta propia gente anarquista, desde hacía mucho tiempo y destacados, ya te digo, de los jefecillos de la columna de Hierro, pues incluso ocultaron a religiosos y a vecinos o demás que sabía que se los podían cargar fácilmente, incluso pudieron evitar alguna ejecución. Eh, Escandalizados un poco de la propia represión. Moralmente, desde luego, tuvo que ser un asco, igual que lo reflejó Unamuno y otras personas, incluso otros dirigentes republicanos. Parece ser, yo ahora un poco más descansado, que la represión, lo que es en la guerra, pudo ser mayor y más cruel, de esto de cargarse a toda la familia y más a niños y más a mujeres y por supuesto más a religiosos, en el bando republicano. Pero bueno, cruel, pues puede ser cruel por todo, pero una vez que surge una guerra,
la practicidad, digamos, y las dinámicas que llevan a ello, te llevan a cargar, a ejecutar a gente del otro bando. En ese tiempo era normal, aunque solo sea por la economía de recursos. De hecho, al principio, en las primeras guerras, hasta que no se hicieron esclavos, pues se ejecutaban a todos, porque no sabían, lo veían lo lógico, ¿no? Pero bueno, eso ya había cambiado en el 36 aquí, lógicamente. No del todo, pero que no es... desde entonces solo hemos tenido paz y ahora lo vemos de forma muy distinta. Entonces, esta gente de la columna de Urruti incluso llegó a declarar en su juicio de la columna de Urruti, de la columna de hierro, llegó incluso a declarar en su juicio un cura que le había salvado la vida, y a pesar de eso a él le fusilaron porque era una persona muy destacada de la columna de hierro, a las que atribuían muchísimos crímenes. Bueno, al menos sí que hicieron una saca de una cárcel. Eso sí, los demás, pues bueno, pues ya a lo mejor pudieron ser más a nivel individual, no lo sé. Pero bueno, así hay muchas, ¿no? Por los dos bandos. Pero bueno, quiero pasar un poco de eso. Gracias a que Franco estuvo 40 años, después en España, pues las tesis de la izquierda aceptaron una cierta superioridad moral. Yo sobre todo, como lo malo que veo de la sociedad que dejó Franco, mmm, aparte de una sociedad muy autoritaria y que estaba muy enganchada a la bebida, había mucho alcoholismo, lo cual yo considero que era una razón fundamental para el machismo que había entonces, por lo menos para el maltrato machista que podía haber, llámalo machista, llámalo como quieras, pero sí, de los hombres a la mujer, lógicamente, ¿no? Sobre todo. Después, en el 78, ganando esas tesis, al final la izquierda lo que había es una permisividad absoluta con las drogas, prácticamente absoluta, no vamos a decir absoluta, pero bueno, eso nos ha llevado a ser ahora mismo los mayores consumidores de marihuana, que prácticamente está bien vista. Yo cuando iba a la universidad, prácticamente estaba bien vista ahí en la universidad, más que en mi barrio de Madrid. Era un barrio obrero y lo sigue siendo. Y ahí en la universidad había una moqueta ahí, se juntaban los de políticas y los de sociología también, y ahí se fumaba porros a granel, incluido yo, que lo estuve haciendo por lo menos los 4 primeros años o por ahí, 3 o 4 primeros años hasta que lo dejé, como ya he contado en otro vídeo sobre la droga. Al tener esa preponderancia que fueron teniendo y de la que, bueno, hicieron políticas socialistas que, a pesar de que en los 60 he dicho que Franco apartó a la Falange o las políticas de Falange, que no habían traído buenos resultados en la posguerra, aunque era una época más difícil también, por ser la posguerra, empezó a hacer unas reformas que fueron económicamente muy positivas. Y aparte de los pantanos, aquí en mi pueblo es de secano, pero 70-80 kilómetros por ahí pues está el Plan Badajoz, que son pueblos más ricos y lo han sido siempre gracias al regadío, que fue a raíz del Plan Badajoz y de los pantanos y de los canales para el regadío. Bueno, también refinerías, en fin,
Se sabe que colocó en una potencia industrial, pero además también siguió teniendo influencia esas políticas socialistas que poco a poco, a pesar de que impuestos no se pagaban tantos y con mucho menos funcionarios y demás, pero sí que los servicios sociales fueron aumentando también bastante. En, en los 70-80 siguió aumentando los servicios sociales, pero a costa de aumentar muchísimo los funcionarios, a costa de relegar un poco. No le he hecho la culpa a Alemania ni nada, sino que eso fue España que quiso, ¿no?, relegar la parte industrial a un segundo plano, que lógicamente harían sus acuerdos entre estados y demás. Y convertirnos en un país de servicios, de turismo, permisivo con la droga. La agricultura sí que estuvo bastante financiada por la Unión Europea, porque eso sí convenía, porque era mucho más productiva que en otras partes de Europa, ¿no? Ahora se está relegando por otras partes de África. Pero entonces sí que se apostó algo por España, aunque tampoco todos están contentos, pero bueno. Una de las partes más punteras que empezó también cuando Franco, pero es Almería y luego la parte de Cartagena y demás, que está cerca, Murcia. Y aún así hay otras partes que nos han hecho la huerta de Europa y uno de los países que produce más hortalizas del mundo. Eso es positivo y realmente tenemos una prosperidad, todavía estamos disfrutando de esa prosperidad que empezó en los 60 y que se ha mantenido, ¿no? Ha ido aumentando, digamos, hasta quizá la crisis del 2011, que fue antes, empezó en el 2007-2008, pero bueno. El 15M es lo que fue en el 2011. El 15M en el cual yo participé, todavía era anarquista y creía en las asambleas. Entonces fui allí, aunque estaba un poco apartado, porque bueno, yo anteriormente, pues eso, era anarquista desde antes de la universidad y creía en la asamblea anarquista. Creía que por asambleas el mundo pues tendría que cambiar y nosotros poniendo de nuestra parte en asambleas. Esto, bueno, ya podríais saber que no lo creo ahora. Que bueno, hay motivos que nos hacen ser malos, aunque no sea por naturaleza, sino por lo que nosotros le hacemos a la naturaleza, un efecto secundario por violar las leyes biológicas, la cadena trófica y demás, es que nos hacemos menos aptos para el bien, por no decir malos, ¿no? Como quieras llamarlo. Entonces, bueno, en esa época con esas ideas yo fui allí y participé. Pero claro, de lo que es las asambleas, pues al final no quedó nada. Te lo puedes pasar bien, puede haber habido algo provechoso, que no digo que no, de experiencia y demás. Los que fueron ahí, la experiencia en los primeros meses fue algo agradable y constructivo en muchos casos. Y creo que eso sí que fue bonito y que se repetirá en otros momentos de necesidad. Pero bueno, cuando dejó de tener fuerza, pues la izquierda cultural, la izquierda que estaba relegada, pero que en estos espacios de contracultura era la predominante, cuando buena parte de la sociedad se fue de allí, quedaron ellos sobre todo. Y entonces ya tuvieron las ideas de que la asamblea es un mero
órgano de poder para imponerse a los demás. Por decirlo así muy resumido. Y luego ya ni eso, luego ya las asambleas del 15M pues ya no valían nada porque ya se había presentado Podemos, que por ejemplo Pablo Iglesias pues no iría ahí, pero por ser famosete y tal, en la tele pues ya era el líder y ya pa'lante, ¿no? Entonces a raíz de esta reflexión histórica política, quería también dar unos apuntes sobre lo que se cree la izquierda, la derecha y demás, porque estamos muy confundidos con eso y estamos muy polarizados por, por auténticas estupideces, pero que bueno, que es lo que hay. El odio viene de la ignorancia, como bien dicen, el fascismo se cura leyendo, vale, pero también mucho comunismo y mucho fanatismo de izquierdas también se curaría leyendo. Lo que pasa es que cada uno lee lo que le da la razón a ellos, ¿no? Hay que ser objetivo. Yo creyendo ahora que sí, que lo mejor sería una anarquía bajo las leyes de la naturaleza, pero me la tengo que enfundar porque en eso no hay posibilidades ahora ni tampoco nadie quiere renunciar a la prosperidad por ello, ¿no? Entonces tengo que ser conservador, intentar apoyar a los que menos vicios traen y mejor moralidad tienen, o sea, los que son buenos, no ni izquierda ni derecha, los que para mí son buenos y van a traer una mejoría a la sociedad que para mí va a ser igual moral que porque cuando mejor salud tengamos, mejor moral vamos a tener y también hasta más felicidad vamos a tener. Y si morimos, vamos a morir más felices también, que es algo muy importante, como ya decían los estoicos. Entonces, la izquierda ahora supuestamente que es, cuando dicen cuidado que han dado las pagas, ¿no? Unas pagas que yo como trabajador social, lo de la famosa renta básica, yo sé que había ya, lo que pasa es que por comunidades, y ellos lo que hicieron fue darla en general, ¿no? En la misma paga para todo el Estado. Las de las comunidades se han mantenido y se ha añadido esa, que en vez de estar controlada por trabajadores sociales, pues está controlada por el papeleo burocrático. Y bueno, y los de izquierda dicen, no, bravo, bravo, qué bien que ya haya gente que le va a hacer falta y que le hace falta. A lo mejor no conocen a nadie. O sí, porque bueno, si conocieran a alguien que le haga mucha falta, tendrían esas pagas, ¿no? Yo creo que hay que dar pagas de esas, las menos posibles y lo más controlado posible para incentivar que nadie quiera esa paga, digamos, para que todos quieran salir a otras cosas, porque si por ejemplo estás incapacitado para trabajar hay otras pagas, ¿no? Y la gente, los de izquierda lo ven precioso cuando a lo mejor, si ven cuando Franco, que iba a la Marquesa por ahí, dando propinillas a los pobres, eso lo ven fatal y, oh Dios, cómo se humilla a la gente, ¿no? La llaman guapa y qué honrada es a la marquesa, pongamos por el caso, porque le dé una propinilla. Bueno, si tú no haces nada y el Estado te da lo mismo, te da su propinilla, porque la tiene y le sobra, y porque encima le vas a dar el voto, porque uno de los mayores problemas son las redes clienterales que se producen bueno, por los partidos políticos o el sistema o lo que sea. Pues bueno, el caso es que los de la paga no tienen más dignidad que alguien que encima trabaja y que no ha podido,
que por no tener, digamos, un excedente que le permita la comodidad, pues va y pide algo a la marquesa y la llama guapa o lo que sea. Bueno, pues uno que a lo mejor no quiere hacer nada, se cree muy digno porque le damos o le da las instituciones una paga sin que él tener que pedirla nada más que al Estado, que en el fondo si no la quisieras tampoco te la darían. Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que la izquierda ha perdido irremediablemente la hegemonía cultural, por eso, porque la permisividad ahora solo va a traer más desgracias. Y estamos perdiendo calidad de vida y vamos tendiendo hacia eso. Entonces, así, aunque la gente está bastante mal por la tosemia y va a ser difícil que lo entiendan, pero aún así, si vamos perdiendo calidad de vida, porque es que es difícil pensar que pueda ser de otra manera, con una sociedad que vivimos a préstamo. Que eso por una parte, los de izquierda dicen que muy bien, que no pasa nada, cuando lo que indica es un déficit con, con los demás, y eso al final se traduce en que nos sirven las cosas más caras. Pero bueno, y la derecha, por ejemplo, pues bueno, tampoco en principio es capaz, pero por lo menos sí que dicen que van a intentar reducirlo y que reconocen que están mal, eso, ¿no? Igual que tienen posiciones más claras acerca de la droga, tampoco me puede satisfacer y lo tienen así como un poco oculto, seguramente por lo impopular que es, pero sí se puede esperar de ellos políticas más duras. La corrupción actualmente, pues como que lógicamente llega a un sistema o llega a unas partes del sistema muy importantes, con las cosas más populares, ¿no? Y la droga, al ser una de ellas, pues la droga, el vivir a costa de los demás, para mí una vida moral está pegada a las funciones productivas de la vida. Todo el mundo, incluidos gobernantes, profesores, músicos, hasta los médicos, si me apuras, pues deberían tener un esfuerzo en las funciones productivas de la vida para poner su grano de arena para que sepan que eso es lo básico, ¿no? Así que, bueno, estos son unos breves apuntes, no tan breves, sobre política. No me voy a enrollar más. Quiero deciros que llevo ya medio año haciendo vídeos y audios y que voy a intentar cambiar un poco de tema hasta llegar al año, y luego cuando llega el año voy a intentar hacerlo cíclico y todos los temas que he tocado más o menos en la misma época, sobre todo los más importantes, pues intentaré volverlos a tocar. Así que la naturaleza os acompañe, que sin duda lo hará, y adiós, un abrazo.